porque como que... Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola, profesor. Bien, todo bien. Bien. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Profe, ¿no subieron lo de reticencia y eso? Bien, ahora después le mando un mensaje a Matías que se lo envíe, le envíe el correo con la info. ¿La ley la viene leyendo? Sí, sí. Profe, hoy vamos a ver responsabilidad civil. No. Sí, algo vamos a tocar. Quiero terminar con la clase de hoy terminaríamos el entendimiento de la estructura del contrato. Ahora se van a dar cuenta, me parece que con la clase de hoy sería el final para entender cómo funciona realmente el contrato de seguro y cómo deberían ustedes, con la lectura de la ley, entender el procedimiento de la operatoria del seguro.
En principio vamos a ver obligaciones y cargas. Y vamos a tocar el tema de responsabilidad. El contrato de seguro tiene un equilibrio entre obligaciones y cargas y existe sanciones para los distintos incumplimientos que existan entre las dos. Pero hay sanciones, va a haber sanciones para determinadas obligaciones y cargas y puede haber sanciones para obligaciones y cargas que no están en la ley, que están propiamente en el contrato, y sobre eso existe una regulación específica. Y no quiero olvidarme también de explicar un poquito la estructura del reaseguro, que había faltado porque eso tiene un tema de responsabilidad. Así que vamos a ir viendo. Sí, nos queda responsabilidad, seguro, nos queda algo del seguro de vida, y seguramente lo vamos a ver en la última clase, el tema del seguro de vida. Todo lo que es seguro de personas. Con algunas particularidades del seguro de RT, tiene sus más que nada marcar me interesaría que ustedes sepan cuáles son marcarle las excepciones, porque sobre eso realmente hay algún tipo de implicancia práctica. No sé, por ponerles un ejemplo, ustedes saben que si no se paga el seguro, existe una sanción por no pagar el seguro. Los que tienen auto, es común, saben que si el seguro se les vence un día determinado, no pagar el seguro implica que el asegurador no les va a cumplir. Bueno, eso es lo normal en el mundo del seguro. En el tema de RT, por ejemplo, hay una excepción. La excepción es que uno puede estar debiendo 2 periodos del pago, y aún en ese caso, por más que uno deba 2 periodos de pago de RT, el asegurador, en este caso la compañía de seguros, está obligado a pagarle al empleado. Esa es una de las excepciones. Más que nada marcarle esas diferencias que tienen implicancia. Pero lo vamos a ver seguramente en la última clase. Creo que me quedan, no lo he visto mucho, pero me parece que me quedan dos clases más, 2 miércoles más, ¿no? O el miércoles que viene es el último. Sí, me parece que sí, 2 clases más. Faltan 2 semanas para el parcial. Está bien, 2 clases más quedan en 2. Está bien. Está bien, estamos bien. Estamos bien. Ah, no, profe, acá me estoy No, fijando en el calendario. queda un y solo miércoles. este miércoles y el otro. Después ya es 9 el día del cae miércoles el horario. O sea que te queda esta clase y la otra. Tenemos 2 clases, es decir, el miércoles que viene sería la última clase, entonces. Bien. Bueno, haremos el miércoles que viene haremos será una clase media, a ver cuánto estamos, en 18 personas. Bien. Antes de empezar, ¿hay algo de lo que ustedes vienen leyendo, de lo que han leído de la 17.418 que no entiendan o tengan algún tipo de duda? ¿Alguien tiene dudas? Profe, Sí. yo tengo una duda puntual en cuanto a la prima. ¿Es lo mismo que el premio? Porque estuve leyendo y no entiendo si es lo mismo o son más los gastos administrativos, como lo que se paga final, digamos. El tema de los conceptos de prima, premio y cotización son sinónimos. La ley habla de prima y cotización. La cotización es un concepto que todos los 3 conceptos que te mencioné son la contraprestación que paga el asegurado o el tomador a consecuencia de la obligación que asume el asegurador. Ese es el concepto general. Ahora, en la práctica, el común de la operatoria asegurativa se lo denomina premio. Por más que en la ley se lo menciona prima o cotización, en la práctica se lo denomina premio. Ahora, esa prima o cotización o premio tiene algunas particularidades.
o está dividido en los siguientes conceptos. Una prima pura o premio puro, que es solamente el cálculo actuarial para indicar cuál es el costo del riesgo que asume el asegurador. Ese concepto de prima pura o de premio puro simplemente tiene la relación entre lo que asume como riesgo el asegurador y el costo que debe asumir el tomador o el asegurado. Si vos le agregás los costos operativos, las comisiones, el pago a los productores de seguro o al agente institutorio, hace lo que se llama la prima neta o la prima total. Es decir, hay un concepto de prima pura, que simplemente está en relación al riesgo que asume el asegurador, pero si a eso le agregamos, a eso hay que agregarle el beneficio que tiene que tener el asegurador, los gastos operativos, los impuestos. Ustedes habrán visto que, los que lean los diarios habrán visto que la semana pasada el gobierno nacional aumentó el impuesto al seguro. Ya veníamos con un impuesto altísimo para la cobertura asegurativa, se aumentó el seguro. Los que vamos a partir del mes que viene vamos a tener que pagar un poco más de seguro. Todas las pólizas hay un impuesto especial a la prima que puso el gobierno, e independientemente del costo impositivo. Que permítanme tomarme 30 segundos porque me interesa indicarlo. De los países de Sudamérica, somos los que tributamos mayor impuesto por seguro. El seguro paga IVA, así que paga el 21%. El IVA es un impuesto que está en todas partes del mundo con distintos nombres, pero por ponerles un ejemplo, en Brasil, para el seguro, el impuesto es del 5% para el IVA. Argentina tiene el 21%. ¿Esto qué? ¿Tiene algún tipo de implicancia? Sí, tiene implicancia. ¿Cuál es el tema? Que exportar mercaderías a Brasil, por ejemplo, para nosotros el costo del seguro es enorme. Y cuando ingresa mercadería de Brasil, y la tributación se hace en Brasil, porque la contratación se hace en Brasil, es mucho más barato. En definitiva, es mucho más fácil competir a países limítrofes e ingresar mercadería que el costo que pueda tener un seguro en Argentina. Uruguay tiene el 3%, Brasil el 5%, después en promedio Paraguay tiene el 8%, el 9% más o menos, nosotros tenemos el 21%, más el impuesto que se agregó la semana pasada. Tenemos una competencia realmente muy grande para competir. Los costos de seguro que se pagan en Argentina son altísimos. Así como cuando uno carga nafta, el 47% del litro de nafta es impuesto, la póliza de seguros en Argentina, el 33% es impuesto. Es realmente, tenemos una carga, una presión tributaria sobre el seguro que es la más alta de toda la región. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Acá en la cátedra, y oímos de usted que el seguro es no formal. Sí. Pero la literatura dice que es formal porque está el escrito previo y luego la póliza que los considera elementos formales. ¿Cuál es la conducta que tenemos que tener nosotros ante una pregunta de esa en el examen? No, el contrato se prueba por escrito. La póliza es la prueba del contrato. Pero el contrato se forma con el consentimiento de las partes. Sí. Y el elemento probatorio es la póliza, es el propio contrato. Ahora, habiendo principio, como dice la propia ley, habiendo principio de prueba por escrito, todos los demás medios de prueba sirven para probarse. Entonces, de eso se desprende que no es un contrato que sea formal. No puede haber formalidad. Lógicamente, el contrato necesariamente va a tener que tener un medio probatorio que es la propia póliza. Bien. Pero a la vida nace con el consentimiento de las partes.
Bien. Lógicamente, va a haber una instrumentación. La póliza es la instrumentación del contrato. Ahora, si fuera formal en términos estrictamente jurídicos, si no hubiera póliza no habría contrato. Y eso no es así. Porque ahora la técnica informática hace que las pólizas prácticamente se tengan en el momento, porque apretan un botón y se imprime la póliza. Claro. Pero en la época en la cual la póliza tardaba varias semanas, porque se emitían en casa matriz, entre que uno, realmente un tomador del seguro, concurría al agente institutorio, a la propia compañía de seguros o al productor de seguro y contrataba, verificaba el auto y pagaba el primer premio, por ejemplo, hasta que le llegara la póliza muchas veces tardaba hasta un mes, era muy común eso. Claro. Pero si no llegaba la póliza, por X razón, no importa, no es que no había contrato. Entonces, el contrato, porque con ese criterio, si no, el asegurador diría, no, mirá, no te entregué la póliza, no hay contrato, porque el contrato es formal. El contrato es no formal. Bien. Entendiendo que la formalidad, califiquemos qué se entiende por formal, porque tal vez ahí está la duda. El contrato es formal cuando sin ese requisito no habrá contrato. Entonces yo le invierto la pregunta. No habiendo póliza, ¿no hay contrato de seguro? Sí, hay contrato por la Hay- convención. Exactamente. Bien. Entonces, la formalidad contractual es cuando, faltando ese requisito, no se está en presencia de la figura jurídica. Bien. Esa Gracias. es la figura. Y la propia ley aclara que habiendo principio de prueba por escrito, todos los medios de prueba son válidos, inclusive la testimonial. Ujú. Gracias. Bien. A ver cuántos alumnos tenemos. Estamos en 21, empezamos. Profe, ¿podría Sí. hacer una última consulta? Que leí de la ley, digamos, relacionada a la reticencia, la agravación del riesgo, y no entiendo mucho. Digamos, ¿es Bien. en un momento posterior Claro. a la celebración del contrato? La diferencia entre reticencia y agravación del riesgo, claramente en ambos institutos existe una modificación del riesgo. Se modifica el riesgo asumido por parte del asegurador. Pero la diferencia para distinguir los dos institutos es que la reticencia solamente se da al momento de concluirse o de celebrarse el contrato. Y la agravación del riesgo, para que pueda ser considerada tal, se tiene que dar en un paso posterior. Es decir, ya el contrato celebrado. Yo creo que a ustedes les puse el ejemplo de aquella persona que asegura un combinado familiar, es decir, un seguro de vivienda, y indica que la casa tiene rejas y alarma. Si la casa tenía rejas y alarmas al momento de celebrarse el contrato, es decir, al momento de que se perfeccionó el contrato, y el tomador o el asegurado, una vez celebrado el contrato, es decir, a las semanas de haberse celebrado, le retira la alarma o retira las rejas, eso es agravar el riesgo. Lo mismo se da que en la época que los vehículos que tenían GNC había que declararlos por la tasa de siniestralidad y de robo que tenían los vehículos de GNC. Si el auto, por ejemplo, se le agregaba GNC una vez estando en vigencia el contrato, se tenía que declarar, porque era agravar el riesgo. Ahora, si el GNC estaba al momento de la celebración del contrato y se declaró, eso no es agravación del riesgo. La clave de esto, entre reticencia y agravación del riesgo, se da solo al momento de la celebración del contrato. El estado del riesgo debe estar al momento de celebrarse el contrato. Si se da en forma posterior, es agravación del riesgo. Acá me pregunta Abril. Banca Assurance, ¿eso me estás preguntando, Abril? ¿Que la banca de seguros me estás preguntando?
Sí, profe, era eso que aparece en la unidad de comercialización del seguro, como forma de venta. Bien, Y también la venta directa aparece. correcto, correcto. Ahí, el tema de la comercialización del seguro, en líneas generales, hablo de lo que pasa en la realidad del mercado asegurador argentino. Salvo una o dos compañías de seguro que no trabajan con productores de seguro, más del 90% del mercado asegurador argentino está tercerizado o está intermediado a través de productores o agentes institutorios. ¿Qué significa? Que las compañías de seguro, su forma de comercialización se hace a través de productores de seguros que son intermediarios. No forman parte del contrato, lo que hacen es intermediar entre el asegurado y el asegurado y por eso cobran una comisión. En las últimas décadas interviene un actor muy importante que son los bancos. Y los bancos pueden actuar de dos maneras. Lo primero que debo aclarar es lo siguiente. El objeto del asegurador tiene que ser objeto único, porque lo dice la 20091. Es decir, no puede haber una empresa que esté dedicada a varios rubros. Las sociedades que son autorizadas para operar en seguros tienen que tener objeto exclusivo. Quiere decir que las entidades bancarias o bien son agentes institutorios de compañías de seguros que están autorizadas previamente por la SSN, por la superintendencia, o bien constituyen una sociedad anónima tipo seguro, que los hay, por supuesto, que el paquete accionario pertenece al banco, pero tienen objeto propio, sociedad propia, capital propio, y eso es muy común. En algunos países está prohibido, no está la posibilidad de que la actividad financiera pueda tener actividad, financiera bancaria estoy hablando, pueda tener actividad de seguros, en algunos países está prohibido. En Argentina simplemente, mientras que se respete el objeto único, está totalmente permitido. Y el tema de la banca seguro, la problemática que tiene es la clientela cautiva o la obligación. Hay toda una discusión en la cual el propio banco asegura las actividades financieras que hace con los clientes a través de su propia compañía o la comercialización que hacen los bancos a través de modalidades comerciales. Por ejemplo, en la financiación de venta de artículos del hogar o determinados artículos registrables en los cuales el propio banco hace la prefinanciación y a su vez un poco, no es que obliga, pero incide bastante en la comercialización de ese producto de seguros. A eso está haciendo referencia. En líneas generales, en Argentina está permitido. Estados Unidos, por ejemplo, no hay comercialización bancaria con el tema del seguro. Estados Unidos no lo tiene permitido. Es decir, los bancos no operan con actividades de seguro. En Europa está dividido, está bastante dividido. Pero a eso está haciendo referencia, la actividad que tienen los bancos con seguros. Tiene que haber totalmente independencia, objeto único, el asegurador tiene que tener objeto único, no puede un propio banco, la sociedad anónima que es banco, puede realizar operaciones de seguro. Tendrá que hacerlo a través de una compañía de seguro previamente autorizada o bien constituir una sociedad anónima con la autorización, pero con diferencia de patrimonio, diferencia de objeto, totalmente de independencia. A eso hace referencia. Bien, les pido atención en esto, miren. A los que hayan leído la 17.418, habrán visto que a medida que van leyendo los artículos, tanto para el asegurado como para el asegurador, como para el tomador, existen una cantidad de deberes jurídicos. Deberes jurídicos. Deberes jurídicos en sentido general. Y cuando hablo de deberes jurídicos, significa que estoy hablando en las dos modalidades que pueden tener los deberes jurídicos, que son las obligaciones o son las cargas. Ustedes cuando cursaron obligaciones habrán visto bien detallado qué diferencia hay entre una obligación y una carga. La obligación pesa en el interés del acreedor,
y como conjunto de eso, como eso trae aparejado, que ante el incumplimiento de una obligación existe un poder coercitivo para exigir el cumplimiento por parte del sujeto pasivo, el deudor, de una obligación para el efectivo cumplimiento. Y en cambio la carga recae, la observancia recae en el propio interés de la persona que debe cumplir esa carga. En definitiva, si ustedes leen todo el articulado de la ley, van a ver que hay una cantidad de deberes jurídicos que en definitiva se traslucen en el siguiente concepto. El pago de la prima es una obligación del tomador o del asegurado. Pago de la prima es una obligación. El resto de los deberes jurídicos para el asegurado del tomador son cargas. Son cargas. Y por parte del asegurador, la obligación del asegurador es, como dice la propia ley, es cumplir la prestación convenida. Esa es una obligación por parte del asegurador. Ahora bien, uno puede leer en el contrato, en la propia póliza y en la propia ley, que ante determinados deberes jurídicos, existen un régimen de sanción. Es decir, está establecido en la ley cuál es el incumplimiento para esa obligación o para esa carga, para ese deber jurídico. Y ustedes habrán visto que en la ley se menciona estos conceptos: suspensión de cobertura, exclusión de cobertura, nulidad del contrato y caducidad del contrato. Estos 4 conceptos que les acabo de mencionar están en muchas partes de la ley, y forman parte del régimen sancionatorio ante los incumplimientos de los deberes jurídicos. Ahora bien, para entender la estructura, ustedes tienen que la particularidad, Micaela, ¿puede repetir, por favor? Lo repito, Micaela, lo repito. Lo que menciono es que ante el incumplimiento de deberes jurídicos en la ley, después les voy a agregar que es también en el contrato, pero con algunas particularidades, la ley prevé sanciones. ¿Y qué tipo de sanciones prevé la ley? Suspensión de cobertura, exclusión de cobertura, nulidad del contrato y caducidad. Esas son sanciones que la ley impone ante el incumplimiento de deberes jurídicos. Ahora, el derecho de seguros con respecto a estos conceptos tiene particularidades que no se dan en el resto del derecho. ¿Y con esto qué les quiero decir? Que la suspensión de cobertura tiene un efecto para el derecho de seguros, para el contrato de seguros en particular, tiene un efecto provisorio y de efecto expansivo a toda la relación asegurativa. La suspensión. Ustedes, cada vez que en la 17.418 vean que ante el incumplimiento de un deber jurídico se menciona que va a haber una suspensión de cobertura, ustedes deben saber que eso tiene un efecto provisorio, pero de efecto expansivo a toda la relación asegurativa. En cambio, cuando se sanciona el deber jurídico con una caducidad, y no importa que el deber jurídico, ya lo vamos a ver, pueda ser un deber, el incumplimiento se deba al incumplimiento de una norma de la propia 17.418 o de un artículo del propio contrato, es decir, de la propia póliza,
La caducidad tiene un efecto definitivo, pero solamente circunscripto al incumplimiento del deber jurídico sobre el cual recae. Repito, cuando se habla de suspensión de cobertura, tiene un efecto provisorio, pero con efecto expansivo a toda la relación asegurativa. En cambio, la caducidad tiene un efecto definitivo, no provisorio, es decir, definitivo, pero solo circunscripto al incumplimiento del deber sobre el cual recae ese deber jurídico. Les pongo un ejemplo para que se entienda. Tal vez el ejemplo de incumplimiento de carga más común de suspensión de cobertura es el pago de la prima. Es decir, cuando el asegurado o el tomador no paga la prima, se suspende la cobertura. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, ahí ustedes en el artículo, cuando hablan de pago de premio, de prima, de pago del seguro, no pagar la prima trae como consecuencia la suspensión de la cobertura. Está en la propia ley. Ese efecto es un efecto provisorio, pero que tiene un efecto expansivo a todo el contrato. ¿Qué significa eso? Provisorio, porque si el asegurado o el tomador paga, va y paga, se restablece la relación asegurativa. Es decir, a las 12 horas del día posterior al pago, comienza nuevamente a tener cobertura, es decir, el asegurador queda nuevamente obligado. Por eso es provisorio, es decir, porque es posible restablecer la relación. Ahora, es provisorio, pero significa que tiene un efecto expansivo a toda la relación asegurativa. ¿Y con esto qué les quiero decir? Quiere decir que si el tomador o el asegurado no pagó la prima y ocurrió el siniestro, por ejemplo, le robaron el auto o chocó, tuvo un siniestro, mientras que no restablezca la relación, el asegurador está liberado. No importa cuántos siniestros haya, porque abarca toda la relación asegurativa. En cambio, la caducidad, que es definitiva, tiene un efecto circunscrito solamente al hecho del incumplimiento. ¿Cuál es el incumplimiento de una carga normal en la cual se sanciona la caducidad? Por ejemplo, no denunciar el siniestro. Cuando ustedes leen dentro de la ley el tema de la denuncia del siniestro, habrán visto que el asegurado del tomador tiene 72 horas para denunciar el siniestro. La consecuencia de no denunciar el siniestro, que reitero, les dije que para el asegurado y el tomador, la única obligación es pagar la prima. El resto de los deberes jurídicos son cargas. Entonces, denunciar un siniestro no es una obligación, es una carga, y a consecuencia de eso, no denunciar el siniestro, la ley sanciona a ese incumplimiento de ese deber con la caducidad. Y esa caducidad es definitiva, pero tiene un efecto solamente circunscripto al hecho generador del incumplimiento del deber. Entonces, en el ejemplo, ¿cómo ustedes deberían razonarlo? Una persona que tiene un siniestro y porque de colgado o porque no se dio cuenta, no lo denunció, y el tercero víctima le reclama o le inicia un juicio y ese siniestro no fue denunciado, el asegurador se libera de pagarlo. Pero si a los 4 días de ese hecho, de ese siniestro que no fue denunciado, el asegurado o el tomador nuevamente vuelven a tener un choque, y ese sí lo denunció, este segundo hecho sí va a tener cobertura. El que no va a tener cobertura es el primero que no fue denunciado.
¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, la suspensión de cobertura es provisoria, pero tiene un efecto expansivo a todo el contrato. Toda la relación asegurativa, mientras que haya suspensión de cobertura, toda la relación asegurativa libera al asegurador. En cambio, la caducidad es definitiva, pero está solo circunscripto al incumplimiento del deber sobre el cual recae. Entonces, pero la relación asegurativa para los otros hechos está totalmente vigente. Las otras dos sanciones a los deberes jurídicos que ustedes van a ver que se menciona en la ley son la nulidad. Y acuérdense que, por ejemplo, la semana pasada vimos, justamente en el artículo 5 y 6, el Instituto de la Reticencia se lo sanciona con la nulidad del contrato. Ahora, justamente porque la sanción ante ese instituto es la nulidad. Pero a diferencia de la caducidad y de la suspensión de cobertura, la nulidad del contrato de seguro, del incumplimiento a ese deber jurídico, la nulidad, tiene un efecto retroactivo. Es como que nunca existió y se retrotraen todos los efectos al momento de la nulidad del contrato. Se retrotraen los efectos y se anula el contrato. Y la exclusión de cobertura, ustedes habrán visto, sobre todo en las pólizas, que existen tanto en la parte general como en la parte particular, en las cláusulas particulares como en las generales, hay exclusiones de cobertura. La sanción ante el incumplimiento por exclusión de cobertura, la diferencia es que es un caso de no seguro. No se va, ni se va a liberar el asegurador, ni va a tener derecho el tomador del seguro a la cobertura, porque el caso sobre el cual se sanciona la exclusión de cobertura forma parte de aquellos riesgos que no están cubiertos. ¿Se entiende la diferencia? Aquí el asegurador se libera, pero a consecuencia de que el riesgo no forma parte de la cobertura. ¿Se entiende la diferencia entre suspensión de cobertura, caducidad, exclusión de cobertura y nulidad? Ustedes van a ver en todo el articulado esas 4 sanciones. Pero si ustedes entienden justamente cuándo es provisorio, cuándo es definitivo, cuándo afecta a toda la relación, entienden justamente todo el concepto propio de la relación asegurativa, del contrato de seguro. Leyendo en cualquier artículo de la ley, se establece un deber jurídico, una obligación o una carga, y generalmente la ley establece cuál es la sanción, dentro de las 4 que yo les acabo de mencionar. Ahora bien, para los que hayan prestado atención y hayan leído un poco más detenidamente la ley, habrán visto que hay deberes jurídicos que no tienen sanción. ¿Se dieron cuenta de eso? Es decir, que uno lee un artículo, le impone un deber jurídico al asegurado o al tomador, pero en el propio artículo no está la sanción. No dice, si no se cumple con esto, o el asegurado o el tomador no cumple con este deber jurídico, con esta carga, se lo sanciona con suspensión de cobertura, con exclusión de cobertura, con nulidad o con la caducidad. No lo dice el artículo. Entonces, Profe, para perdón. todo, sí. Entonces las que no tienen sanciones son cargas, no son deberes. Estas obligaciones son cargas, no son deberes si no tienen sanción. No. El tema es así, mira. El deber jurídico, los deberes jurídicos se dividen en obligaciones o cargas. Tanto la obligación como la carga es un deber jurídico. El deber jurídico sería general y se desdobla en obligación o en carga. Dentro de la 17.418, para el asegurado,
la única obligación que existe es pagar la prima. El resto de los deberes jurídicos son cargas, no son obligaciones, son cargas. Claro, ¿Ahí listo. me seguís? Sí, Ahora, sí. Ahora, existen deberes jurídicos, cargas o obligaciones, deberes jurídicos en general, que la propia 17.418 dice, si no me denuncias el siniestro, el asegurador se libera. Y ahí está poniendo justamente la sanción, es decir, ¿con qué lo está sancionando? Con el régimen de caducidad. Porque dice, si el asegurado no denuncia el siniestro dentro de las 72 horas y el asegurador se libera, está marcando que hay una caducidad. Es decir, caduca el derecho del asegurado a ser indemnizado. Si no pagas la prima, se suspende la cobertura. Eso lo marca, lo lees en el propio artículo. Es decir, ahí hay un deber jurídico. ¿Cuál es el deber jurídico? Pagar la prima. Que dentro de los deberes jurídicos, pagar la prima es una obligación, no una carga. Es una obligación. Pero la propia ley te dice, si no pagas la prima, la sanción es suspensión de cobertura. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que hay algunos deberes jurídicos dentro de la 17.418, es decir, deberes jurídicos, que no tienen sanción. Que el artículo no dice qué pasa si el asegurado o el tomador no cumple con ese deber jurídico. No lo dice el artículo. Entonces, para todos esos deberes jurídicos, que la 17.418, es decir, que la norma no establece sanción, no te dice si hay suspensión de cobertura, no te dice si es caducidad, no te dice si se anula el contrato o el contrato es nulo, no te dice si hay una exclusión de cobertura, no te fija cuál es la sanción, para todos esos deberes jurídicos. Y además, para todas las obligaciones y cargas que establecen los contratos, es decir, las pólizas, la sanción debe ser la caducidad. Con un agravante más. Esa caducidad deberá radicarse en un motivo de negligencia o de culpa por parte del asegurado o del tomador. Reitero. Para todos aquellos deberes jurídicos que dentro de la 17.418 no se establece una sanción de las que le mencioné: suspensión de cobertura, exclusión de cobertura, caducidad o nulidad. Si la ley no dice cuál es la sanción, cada vez que ustedes lean un artículo en la 17.418 y en el propio artículo o en el artículo siguiente la propia norma no establece cuál es la sanción para ese incumplimiento, ustedes deben saber que está sancionado con caducidad, con la caducidad del derecho por parte del asegurado o del tomador. Y además se le agrega que esa caducidad debe ser negligente o culposa. Y esa prueba corre por parte de quien alega. En ese caso debe probarse por parte del asegurador. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Acá me dice Zampini. Bien, exactamente. El régimen es establecido por el artículo 36. Un artículo muy importante dentro de la 17.418. Muy importante. Justamente lo que se menciona y es un poco lo que da motivo a la explicación que pretendo dar, es porque de la lectura del artículo 36 no está claro justamente el concepto en la parte operativa. La propia, sí. También es por las obligaciones y cargas que establece el contrato. Totalmente. Exactamente. Creo que lo mencioné. Cada vez que no exista una sanción dentro de la 17.418 y todos los deberes jurídicos que las partes establezcan dentro del propio contrato, es decir, dentro de las condiciones particulares y generales, cada vez que las partes libremente pacten
obligaciones y cargas, es decir, deberes jurídicos, debe ser sancionado sí y solo sí con la caducidad. Dicho de otra manera, ¿qué significa? Que no puede, las partes no pueden establecer en el contrato un deber jurídico que se lo sancione, por ejemplo, con la suspensión de cobertura. Lo deben sancionar con la caducidad. Eso significa. Bien. Porque para sancionar con suspensión de cobertura solamente son las que están establecidas en la 17.418. No por acuerdo de partes. No pueden figurar en la póliza. Entonces, el régimen de deberes jurídicos y de sanciones para esos incumplimientos se da solamente para aquellos deberes y cargas y obligaciones que están dentro de la póliza por acuerdo de partes, pero se los sanciona con la caducidad. Y que aclaro que el efecto del concepto de caducidad para el derecho de seguros es de que purga el vicio. Esto lo deben tener claro ustedes. Porque, ¿qué les quiero decir? Los plazos de caducidad, cuando se establece un plazo de caducidad para el cumplimiento de un deber jurídico, en este caso de una carga, el transcurso del plazo, es decir, el cumplimiento del plazo, es purgatorio del vicio. Significa que, cumplido el plazo, o el asegurador acepta el nuevo estado del riesgo y acepta el no cumplimiento de la carga, es decir, prestó consentimiento tácito al cumplimiento de la carga y como consecuencia no se libera, o bien cumple con la observancia dentro del plazo que marca la ley. Por eso es que para el derecho de seguro los plazos de caducidad para el derecho de seguros son purgatorios del vicio. Nosotros vimos la semana pasada que el plazo que tiene el asegurador para alegar la reticencia son 3 meses. Si el asegurador, contado desde que tomó conocimiento del verdadero estado del riesgo, dejó transcurrir esos 3 meses, significa que el contrato es perfectamente válido y que prestó consentimiento. Entonces, purgó el vicio y el asegurador no se va a liberar. Si ocurre el siniestro previsto en la póliza, el asegurador deberá pagar. ¿Se entiende lo que digo? Ahora bien, para todos esos deberes jurídicos, cargas y obligaciones que están en la póliza, o para los que están en la ley, que son de orden público, de acuerdo al 158 de la 17.418, y que no se establece una sanción y que va a ser sancionada con la caducidad, se va a distinguir entre cargas y obligaciones con anterioridad al siniestro y con posterioridad al siniestro. Cargas que deben ser cumplidas con anterioridad al siniestro y con posterioridad al siniestro. Fíjense que si la carga o la obligación debe ser cumplida con anterioridad al siniestro, el asegurador tiene un plazo de 1 mes para alegar el incumplimiento. 1 mes. 30 días. Cumplido dicho plazo, el asegurador no puede liberarse por el incumplimiento. Ahora, y acá es donde merece la explicación, si la carga debe ser cumplida con posterioridad al siniestro, el asegurador solo se libera en la mayor extensión de responsabilidad que tenga el asegurador por el incumplimiento de esa carga u obligación. Se libera solo de la mayor extensión, no de la responsabilidad,
de la mayor extensión de responsabilidad del incumplimiento de la carga. No se libera del todo, solo de la extensión. Y claramente que es a consecuencia de la extensión. Les pongo un ejemplo. Dentro de los seguros de transporte, en las pólizas, es muy común, existe en todas las pólizas de transporte, la carga del salvamento. Carga del salvamento. ¿Qué significa la cláusula de carga de salvamento en las pólizas de transporte? Significa que ocurrido el siniestro, a consecuencia de un accidente de transporte, en este caso de mercadería, todas las pólizas contemplan una carga que tiene el asegurado o el tomador del seguro, en la cual deba tratar de rescatar a una costa del asegurador la mayor cantidad de mercadería que no fue siniestrada a consecuencia del siniestro. Dicho en otros términos, ¿qué significa? Que si volcó un camión en la ruta, y a consecuencia de ese vuelco hay un 50% de mercadería que quedó siniestrada, inutilizada, pero hay otro 50% de mercadería que quedó bien, en buen estado, el asegurado debe rescatar a una costa del asegurador, es decir, contratar otro flete, contratar rápidamente a algún rescatista, otro transportista, que venga y rescate la mayor cantidad de mercadería que no fue siniestrada a consecuencia del vuelco. Esa es una carga que figura en todas las pólizas del contrato de transporte, que tiene el asegurado o el tomador del seguro. Entonces, ¿cómo debe entenderse este artículo? Que la carga es una carga que debe ser cumplida con posterioridad al siniestro. Fíjense, el salvamento, para que exista salvamento, debe haber vuelco, debe haber siniestro. Quiere decir que esta... Profe, Sí. una pregunta porque no me queda claro lo de con anterioridad. O sea, ¿cómo hacen para cumplir con anterioridad al siniestro si todavía, o sea, no pasó? O sea, ¿cómo hace, por ejemplo, para denunciarlo, no va a denunciar algo que todavía no pasó? Eso no entiendo. No, pero hay un montón de cargas y obligaciones, que son anteriores al siniestro. Anteriores. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que vos entiendas cuál puede ser una Digo, carga. pagar la prima, por ejemplo. Esa es una obligación, pagar la prima, claramente. Pero cargas, por ejemplo, es agravar el riesgo. Es decir, el ejemplo que yo te puse, vos le sacaste las rejas a tu casa. No ocurrió, no te la robaron la casa. No se te incendió la casa. Pero vos le sacaste las rejas y vos tenés la carga de denunciar que le sacaste las rejas a la casa. O, por ejemplo, tenés un seguro de ganado y tenés ganado que se te ha enfermado y tenés obligación de denunciar cuál es o qué parte del ganado se te ha enfermado. Es decir, son cargas que vos tenés con anterioridad al siniestro. Y en la propia ley... Claro, si yo, por ejemplo, saqué las rejas y no lo denuncié dentro de un mes, ahí el seguro no me va a cubrir. Eso sería. Exactamente. Ah, perfecto. Exactamente. Okay, gracias. Ese tipo... el maltrato de animales, de la carga del seguro de ganado, también es una obligación. Ahora no recuerdo en qué artículo debe estar, 100 y pico, por ahí, 105, 104, por ahí, dentro de la 17418, por ejemplo, establece justamente la denuncia del maltrato animal, por ejemplo. O cuando en un transporte, por ejemplo, transporte de mercaderías, no vas por la ruta más directa. Tenés que denunciarlo. Si vos vas a cambiar la ruta, es una carga que vos tenés dentro del contrato de transporte. Y eso no ocurrió al siniestro. Son todos deberes jurídicos que te figuran en la póliza que vos tenés que realizar antes que ocurra el siniestro. Por eso es que todos los deberes jurídicos, obligaciones y cargas que deben ser cumplidas con anterioridad al siniestro, el asegurador tiene un mes para denunciarlo. Si pasa ese mes, si tomó conocimiento
que hay un incumplimiento del deber jurídico, lo sabe el asegurador, pero no lo denunció, purgó el vicio. Pero si hay deberes jurídicos que deben cumplirse con posterioridad al siniestro, como es el de salvamento, el asegurador solo se libera en la mayor extensión de responsabilidad. En la mayor extensión de responsabilidad. ¿Soy claro con lo que digo, con la explicación? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando? Sí, pero no me queda claro, ¿cuál sería esa mayor extensión de responsabilidad por la que se podría liberar? Bien, bien. La mayor extensión es la siguiente. La carga, identifiquemos cuál es la carga que tiene, cuál es el deber jurídico que tiene. En todas las pólizas de contrato de transporte, la carga que tiene es, una vez ocurrido el siniestro de mercadería, una vez ocurrido el siniestro, la carga que tiene es rescatar la mayor cantidad de mercadería que es salvable. Esa es la carga que tiene. En el ejemplo que les puse es, volcó el camión. Hay un 50% de mercadería que se estropeó a consecuencia del vuelco del camión. Pero hay otro 50% de mercadería que todavía está sana. ¿Me seguís hasta ahí, Marisa? Sí, perfecto. Existe la obligación de que el asegurado o el tomador contrate rápidamente un flete y rescate la mayor cantidad, salve la mayor cantidad de mercadería. En el caso que yo les puse del ejemplo es lo siguiente. Suponete que el camión vuelca, y quedó un 50% de mercadería salvable. Y el dueño del transporte, el asegurado, dice, nah, a mí no me interesa, tengo seguro sobre eso. Que la compañía de seguro pague el 100% de la mercadería. No me calienta eso, no me preocupa eso. Que me pague el 100%. Ante el incumplimiento de ese deber jurídico, la compañía de seguro dice, no, mira, yo te pago el 50% de cobertura por la 50% de mercadería que se siniestró. El otro 50% de mercadería que vos, por tu negligencia, por tu culpa, vos no cumpliste con tu deber de rescatarla, de salvamento, no cumpliste con la cláusula de salvamento, ese 50% de mercadería que estaba al costado de la ruta, que se podía salvar y que no la salvaste por tu negligencia, esa no te la cubre. Así funcionaría más o menos la cláusula. El asegurador, O sea que la extensión es la negligencia o la culpa, podríamos decir. Exactamente, porque volvemos al principio de lo que les dije. Y así realza entendimiento en lo que quiero mencionar. Esto comenzó diciéndoles lo siguiente. Para todos los deberes jurídicos, que están en la ley, en la 17418, pero que la propia 17418 no marca sanción, y para todos los deberes jurídicos, entiéndase, cargas y obligaciones, que las partes pactan en las pólizas, tanto en condiciones particulares como generales, obligatoriamente la sanción tiene que ser la caducidad. Y les dije, con el agravante de que debe haber negligencia o culpa. Y esa negligencia o esa culpa debe ser probada por el asegurador. Quiere decir que en el ejemplo que les puse del camión, el asegurador deberá probar que ante el vuelco del camión, el tomador del seguro o el asegurado fue culpable de no haber contratado otro camión, otro flete para rescatar la mercadería. Lo debe probar el asegurador. Y como contrario, el tomador o el asegurado podrá probar que no fue negligente en caso de que llegara a juicio, de que no fue negligente, por ejemplo, y hay casos de jurisprudencia, en los cuales mercadería que se ha volcado, por ejemplo, cerca de zonas periurbanas, y en los cuales la mercadería fue robada por gente que se acercó a la ruta y empezó a robar la mercadería. Ahí hay un caso de imposibilidad. Por más que, no sé, volcó un camión de Hacienda en el Gran Buenos Aires, no te queda, con suerte, si se salva el camionero, no queda nadie. También podría ser de que el tomador o el asegurado haya sufrido algún daño físicamente, en ese caso se vería imposibilitado. Si en el ¿no? siniestro, a consecuencia del siniestro, el conductor del camión quedó
fue hospitalizado, fue llevado en ambulancia y el tomador del seguro se enteró tarde, lógicamente es una excusa. Yo por eso es que le reitero, acá adquiere real importancia el concepto caducidad, pero la ley agrega que para que se lo sancione con la caducidad, que es con la pérdida del derecho, dicho de otra manera, para que el asegurador se libere de pagar, esa caducidad debe ser negligente o culposa. Bien. Debe ser negligente o culposa. Si ustedes tienen claro estos conceptos, cualquier artículo de la ley, ustedes lo pueden interpretar, porque ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el deber jurídico? Esto. ¿Está dentro de la ley prevé cuál es la sanción? Si la ley prevé la sanción, es la sanción que prevé la ley. Porque hay que tener en cuenta que todo el régimen de cargas y obligaciones que está dentro de la 17418, si ustedes hacen el comparativo con el 158, que son las normas que son inmodificables o que son de orden público, si ustedes hacen un comparativo y un análisis, se darán cuenta que todos los artículos en los cuales o no puede haber modificación de partes, es decir, que asegurado y asegurado no pueden modificarlo, o bien solo se podrán modificar a favor del asegurado, son artículos de la 17418 que está hablando de régimen de cargas y obligaciones, es decir, de deberes jurídicos. A consecuencia de eso, ¿qué significa? Significa que el régimen de obligaciones y de cargas dentro de la 17418 es un régimen de orden público, o porque no puede ser modificado por entre partes, o cuando pueda ser modificado solo se van a poder modificar en beneficio del asegurado. En beneficio del asegurado. Acá les pido, déjenme que abra la ley. Y acá, si todos tienen la ley, a mí me interesaría si pueden leer, les menciono 3 artículos para que tengan en cuenta, a ver si ustedes pueden. Artículo 70. Artículo 70. Artículo 114 y artículo 118, tercer párrafo. Artículo 70, artículo 114 y artículo 118, tercer párrafo. Fíjense lo que dice el artículo 70. Lo leo rápidamente, cortito. El artículo 70 dice, está haciendo referencia al instituto de provocación del siniestro. El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. No importa la otra parte porque ¿qué pasa cuando dice quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar su consecuencia o por un deber de humanidad generalmente aceptado? Este es el caso de que se está incendiando una casa y hay que romper una ventana, una puerta, para entrar a la casa y tratar de salvar. Eso significa esta última parte, quedan excluidos de eso. Es decir, si uno a propósito rompe una puerta para poder entrar a la casa o aparte de la casa, esa rotura de esa puerta o de esa ventana sí forma parte y el asegurador deberá pagarlo. Eso significa, pero me quedo con la primera parte, dice. El asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. El 114, que está haciendo referencia, está dentro del marco de los seguros de responsabilidad civil, dice, el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Eso dice el 114. Más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, más o menos lo mismo. Está hablando de culpa grave o dolo. Más o menos lo mismo. Pero la gran diferencia, y acá es donde quiero que ustedes entiendan la lógica de cómo se debe analizar una norma. Fíjense que en el artículo 70 está hablando de el tomador o el beneficiario. Tomador o beneficiario. Y el 114 está hablando del asegurado. Y en el marco del seguro de responsabilidad civil. Si ustedes ven el 158, habrán visto que el 114 solamente puede ser modificado en beneficio del asegurado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ustedes tienen un seguro de responsabilidad civil de auto, en las pólizas se asimila al asegurado y al conductor. Es decir, el asegurado, si ustedes ven la póliza del seguro de responsabilidad civil, dice que por todo hecho que cometa el asegurado o el conductor, y agrega conductor habilitado y autorizado por el asegurado, si el hecho es provocado por dolo o por culpa grave, el asegurador se libera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero el 114 habla solamente del asegurado. No habla del conductor. El conductor en las pólizas de seguro de responsabilidad civil es un tercero beneficiario del contrato. Con esto, ¿qué le quiero decir? Mayoritariamente la jurisprudencia en Argentina, el artículo de la póliza, de las condiciones particulares y de las condiciones generales, que asimila la condición de asegurado al conductor del vehículo es nula. O debe ser planteada la inconstitucionalidad de nulidad de esa cláusula. Porque el artículo 114 claramente, para que las partes lo puedan modificar, solamente se puede modificar a favor del asegurado. Y pretender que el asegurador, reitero, extienda la condición de asegurado al conductor y el asegurado a contrario sensu, si el conductor, por dolo o por culpa grave, por ejemplo, manejaba ebrio, manejaba en estado de ebriedad, y eso es una culpa grave para la jurisprudencia argentina, más de 1 gramo de alcohol en sangre por convención por resolución de la superintendencia es un gramo de alcohol en sangre, ya es alcoholemia positiva y libera al asegurador. Por arriba de eso es culpa grave. Pero esa culpa grave solo debe ser del asegurado, no del conductor. No del conductor. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y esto cómo se relaciona con el 118? Y acá es donde quiero llegar. El 118 dice, tercer párrafo nada más me interesa, la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro, es decir, hasta el límite de la suma asegurada, eso significa. En este juicio, o en la ejecución de este juicio, o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro. Después del siniestro. Acá pareciera ser que si ustedes razonan, el 118 dice que el asegurador no puede oponer ninguna defensa que nace con posterior al siniestro. Porque lo dice el 118. Dice, lo reitero, en este juicio o en la ejecución de sentencia, el asegurador no podrá oponer defensas nacidas después del siniestro. Si ustedes analizan el 70, el 114 y lo tamizan con el 118, ustedes van a decir, ¿pero cómo? Después del siniestro, si el asegurado o el tomador cometen el hecho con dolo o culpa o incumplen una carga con posterioridad al siniestro, el asegurador se libera. Pero el 118 está diciendo que el asegurador no puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro. ¿Entienden la contradicción que hay?
Sí, Sí, pero... sí, a ver, dígame, Varela. No, porque me salió una idea de que el siniestro es porque doloso es porque viene alcoholizado. ¿Está bien lo que digo? El que Sí, conduce. generalmente el alcohol o drogas es culpa grave. Sí, El de dolo es una cuando determinada alguien gradación. uno sale a 180 kilómetros por una calle y en forma desaprensiva, dolo con representación. O Claro, directamente con la intención de salir a matar a alguien. Eso podría llegar a claro, ser. pero producido el siniestro, ¿qué es anterior y qué es posterior? Por eso yo medio me confundo en cuanto a 114 y el 118. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean. Sí, Me interesa esto, me interesa que ustedes entiendan esto. Veamos un ejemplo bien sencillo. ¿Cuál es una carga que debe ser cumplida con posterioridad al siniestro? ¿Cuál es la carga más común que debe ser cumplida con posterioridad al siniestro? denunciarlo. Denunciarlo. Correcto, denunciar. Bien. ¿Cuál es la consecuencia de no denunciar el siniestro? Caducidad. En este caso, suspensión, la caducidad, perdón, perfecto, la caducidad del derecho. Sí, Ahora, caducidad del derecho significa que el asegurado, el tomador, ese siniestro no va a ser pagado por el asegurador, es decir, el asegurador no va a responder. ¿Está bien? bien. Una persona choca, no lo denunció, pasaron las 72 horas, desaprensivamente no, llega el reclamo a la compañía de seguro. Lo que dice el artículo es, a consecuencia de eso, no cumplió con ese deber, se libera el asegurador. ¿Está bien? Bien. 118, tercer párrafo. En el juicio o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá oponer defensas nacidas después del siniestro. ¿Les parece o no les parece una contradicción? Sí, Si les estoy diciendo que el asegurador se libera por el incumplimiento de una carga que nace con posterioridad, es decir, no lo denunció el siniestro, así que claramente es una carga que nace con posterioridad al siniestro. O claro. hay un error en la primera parte, o el 118 es letra muerta, porque claramente están diciendo cosas distintas. Yo por Sí, un lado les estoy diciendo, el incumplimiento de denunciar el siniestro trae como consecuencia la liberación del asegurador. Negligentemente el asegurado o el tomador no denunció el siniestro. La ley que dice, perdió el derecho a ser indemnizado. Y el 118 dice que el asegurador no puede oponer defensas que nacen con posterioridad al siniestro. En otras palabras, significa que todo lo que nace con posterioridad al siniestro no va a liberar al asegurador. O sea, él ahí no podría alegar que en realidad está liberado de la carga de asegurar. De la carga de... O sea, lo que digo es que él no podría alegar que en realidad ya está liberado está liberado de asegurar el siniestro, de alguna manera. Algo que sucedió con posterioridad al siniestro. No, porque lo que se libera es de pagar o no pagar. Esa es la liberación. De Claro, pagar, eso quiero decir. Sí, claro. sí. Bueno, lo primero que le aclaro es lo siguiente, miren. No hay contradicción en el artículo. Es tan cierto que ante el incumplimiento de una carga que nace con posterioridad al siniestro, el asegurador se libera, es decir, no paga. Es tan cierto eso como lo que dice el 118, que el asegurador no podrá oponer defensas nacidas del siniestro. Las dos cosas que aparentemente son contradictorias son reales, pero se explican con el siguiente concepto. Les pongo un ejemplo para que ustedes lo entiendan. El asegurador no puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro, como dice el 118 tercer párrafo, pero no está hablando de las defensas que le va a oponer al asegurado. Está haciendo referencia a las excepciones que le debe oponer al tercero víctima.
significa que el asegurador le va a tener que pagar a la víctima y después repetir de su asegurado, porque como dice el artículo anterior, el incumplimiento de una carga libera al asegurador, pero lo libera en relación al asegurado tomador, pero no lo libera respecto a la víctima. ¿Se entiende la diferencia? Pongamos un ejemplo. En el ejemplo que yo les puse de no denunciar el siniestro, que claramente es con posterioridad al siniestro. Es decir, ocurre el siniestro y la carga de denunciarla ocurre después. Para el suyo, que primero tiene que ocurrir el siniestro para que después comience a activarse el deber jurídico de denunciar el siniestro. Si no lo denuncia, el asegurador se libera. Pero ¿se libera con respecto a quién? Se libera con respecto al asegurado. Porque si una persona con su auto choca y mata a una persona, o lastima a una persona, daña a una persona, y esa persona, esa víctima, inicia juicio contra el tomador o el asegurado, el conductor, y cita en garantía al asegurador, la compañía de seguro le va a pagar a la víctima, pero después va a repetir del asegurado. ¿Se entiende lo que digo? La compañía de seguro frente a la víctima va a tener que pagar, porque el asegurador no puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro, pero en relación a la víctima. Claro, porque en realidad el artículo está hablando del damnificado. Está hablando no no del asegurado, sino de la persona víctima de ese siniestro que puede en juicio hacer un reclamo, ¿no? Es correcto. Pero no lo dice el artículo, el título dice nada más, porque el artículo no dice el ciento dice, cosas juzgadas no dice nada. Pero la explicación pareciera ser, como no está diciendo, simplemente está diciendo, no se puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro. Y se entiende por... A ver, ¿quién lo razona? ¿Por qué debe ser así? ¿Qué les parece? ¿Por qué es así? ¿Quién razona? Hay una explicación jurídica por la cual esto es así. ¿Por qué el asegurador no puede oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro? ¿Qué les parece? ¿Por qué el legislador tomó esta decisión de política pública? En líneas generales están todos los artículos, están todas las leyes del mundo de seguro. No, según lo que usted dice, al no denunciar, bueno, cae el problema de la caducidad y, digamos, se libera respecto del asegurado como es la compañía aseguradora. Sí. Pero habiendo una víctima, tiene que pagar por el daño. Sí. Bien, pero este esquema... Porque en realidad hay un tercero que está sufriendo un daño y hay que repararlo, ¿o no? Sí, pero está bien, pero por más que haya un tercero que tenga que sea víctima, hay un fundamento por el cual, independientemente que haya una víctima sobre el hecho, hay un fundamento por el cual se establece que el asegurador no puede oponer defensas nacidas con posterioridad, porque el objetivo que se quiere es evitar la connivencia entre el asegurado y el asegurador para desbaratar derechos de terceros. Ah. ¿Por qué? Porque supónganse que un asegurado conduce y tiene la desgracia de atropellar y matar a 3 o 4 personas. Y el asegurador que se entera de esa circunstancia rápidamente le dice, mirá, no me denuncies el siniestro porque vos no tenés nada, no tenés ningún bien para que te saquen.
no me lo denuncies y no vas a tener ni que pagar vos porque no tenés bienes, ni yo que soy compañía de seguro que no lo voy a tener que pagar. Entonces, la razón por la cual el asegurador no puede alegar defensas nacidas con posterioridad al siniestro es porque es para evitar que asegurado y asegurador se pongan de acuerdo y desbaraten derechos de terceros. Esa es la explicación por la cual está bien. no se pueden oponer defensas nacidas con posterioridad al siniestro. Claro. Para no perjudicar derechos de terceros. Esa es la Correcto. razón. Ahora, es tan cierto eso como que incumplir una carga que nace con posterioridad al siniestro libera al asegurador. También es cierto eso, lo libera el asegurador. Porque en definitiva quien va a tener que pagar es el asegurado. Porque la compañía de seguro le pagará a la víctima, pero después va a repetir del propio asegurado, porque el asegurado incumplió el deber jurídico de denunciar el siniestro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Esa es la razón por la cual funciona así. En definitiva, yo les hice un pantallazo. Quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos hablado. Si ustedes tienen claro, cargas y obligaciones, deberes jurídicos en general, los que están en la póliza y los que están en la ley, saben cuál es el régimen sancionatorio, tienen claro cuál es el alcance, ustedes están en condiciones de interpretar cualquier artículo de la ley. Cualquier artículo de la ley. Si ustedes tienen claro cómo funciona el régimen de cargas y obligaciones y el régimen sancionatorio, ustedes están en condiciones de leer cualquier artículo de la ley y con estas pautas que yo les fijé, interpretarlo. Simplemente van a tener que adaptarlo a la interpretación que yo les acabo de mencionar. Acá Matías me dice, entonces es como una obligación solidaria. Sí, es solidaria en tanto y en cuanto el que reclama, que es la víctima, claramente lo va a poder reclamar de cualquiera de los dos, porque la víctima hace el juicio tanto al asegurado, como al conductor, como a la compañía de seguro, y le puede reclamar a todos, y el que responda puede ser solidario con el otro, claro. Exactamente. Sí. O con la compañía al cual pertenece el vehículo, esas cosas. Sí, visto desde ese punto de vista, sí, pero difiere porque los conceptos de solidaridad liberaría a todas las partes, y en este caso, si bien desinteresa al tercero víctima, porque la compañía de seguro, el asegurador le pagó, después va a haber una acción de repetición. Se podría más asimilar al deudor fiador, que por un contrato anexo, si paga el fiador, después podrá repetir del deudor principal, por ejemplo. Lo veo más cerca a esa figura. Pero visto desde el punto de vista de la víctima, claro, porque el tercero víctima le puede reclamar a cualquiera de las partes, tanto asegurado, tomador, conductor, como compañía de seguro. Bien. ¿Dudas de lo que vimos? Doctor, volviendo bien para atrás, en cuanto a los siniestros anteriores, perdón, Sí. lo que No. En cuanto a la obligación a cumplir con anterioridad al siniestro, el asunto Bien. de la reja o la cosa, eso lo tiene que también probar el asegurador. Sí, correcto. Correcto, lo tiene que probar. Lógicamente. Sí, El sí. que alega prueba. Si el asegurador detecta, advierte que hay un incumplimiento de un deber jurídico, tiene un mes para denunciarlo. Está bien. Como todo plazo de caducidad en el derecho de seguros, es purgatorio del vicio. Significa que consintió el verdadero estado del riesgo. Sí. Y a consecuencia no va a poder, transcurrido el lapso, en este caso los 30 días, no va a poder alegar justamente la liberación. El asegurador va a tener que pagar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Se nos pasó volando. La semana que viene, yo lo que les pido es lo siguiente, que lean Reaseguro, porque es un tema que me interesa hacer comentarios. ¿De dónde lo podemos leer, profe?
el tema de reaseguro? Sí, alguna doctrina, algún libro para... Hay, mira, en impresiones Está este coso, teníamos Alperín, cargado, en en un Alperín estaba, PDF. por supuesto, en Alperín Sí, estaba, pero si no hay un artículo del doctor Acosta que habla de reaseguros que el año pasado lo habíamos dado, así que lo pueden ver de ahí. bien. Me interesa que vean reaseguro y que lean algo del seguro, que se vayan a la última parte y que lean algo del seguro de vida. Y voy a tratar de ver las cuestiones prácticas que hay con respecto a reaseguro, seguro de responsabilidad civil y seguro de vida, y haciendo la comparación con el tema de RT. A mí lo que me interesa básicamente es las cuestiones eminentemente prácticas, que ustedes entiendan el razonamiento que deben tener en la propia ley para que lo puedan leer. Si ustedes tienen claro esto que yo, la clase de hoy, por ejemplo, sabiendo los deberes jurídicos, el régimen sancionatorio, qué alcance tiene la exclusión de cobertura, la suspensión de cobertura, la caducidad, cuándo es negligente o culposa, teniendo esos principios claros, ustedes podrían interpretar cualquier artículo de la ley. Y les hice la aclaración del 70, del 114, del 118, tercer párrafo. No deberían tener inconvenientes para interpretar cualquier artículo. Si tienen dudas, me mandan un mail y lo explicamos, o lo explicamos el miércoles que viene. Pero no deberían tener. ¿Les parece? Dale, Bien. profe. Nos vemos el miércoles que viene, chicos. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. doctor. Chao, doctor, gracias.